En esta segunda parte quiero ver lo que pasó en Corinto, habiendo llegado Pablo, para escribir Primera y Segunda de Tesalonicenses. Porque Pablo quedó extremadamente preocupado con lo que había pasado en Tesalónica. Entonces dejó en Berea a Silas y Timoteo tuvo el encargo de ir a ver lo que pasaba en Tesalónica. Y se iban a encontrar en Corinto. Y cuando llegó entonces Timoteo a Corinto, le trajo noticias de lo que estaba pasando en Tesalónica, y eso fue lo que motivó a escribir Primera de Tesalonicenses. Y lo resume así en Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículos 4 al 7. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulación, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y nuestro trabajo resultase en vano. Eso es lo que Pablo sentía, y por eso fue enviado Timoteo ¿no es cierto?, a Tesalónica. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Con las cosas que les he contado, traten de percibir el ambiente, de sentir ahora las cartas. Esto es muy emotivo. Pablo está sinceramente preocupado porque la predicación del Evangelio en todos los lugares donde ha estado ha resultado en que se levantan los judíos y le hacen tremendo problema. Entonces los griegos no son los culpables, pero se quedan como el jamón del sándwich, están en medio de toda esta batahola. Y él dice, ¿qué va a pasar? Fíjese que ha pasado unas pocas semanas en Tesalónica. No pasó años predicando ni enseñando. Entonces, lo que él dejó allí podría haber sido borrado de un plumazo. Tan pronto empiezan las persecuciones, la gente no quiere saber más de problemas. Entonces, él tiene que salir huyendo y no tiene WhatsApp, no tiene correo electrónico, no tiene ninguna cosa rápida para comunicarse, no hay teléfono, así que tiene que mandar un emisario. Y lo que va a ocurrir, lo que le va a decir Timoteo, puede ser desastroso, puede ser, sabe que volvieron atrás, nadie quiere saber más nada de esto, no perseveran en absoluto. Solo imagínense, hermanos, que estamos hablando de unas pocas personas que se reúnen en una casa. ¿Y qué estudian? Son griegos, no tienen el Antiguo Testamento, siquiera. No saben nada del Antiguo Testamento. Tal vez algunos sepan algo más porque vienen de la sinagoga. Tal vez alguno, en algunas partes, tenía una Septuaginta. No lo sé, pero no eran expertos tampoco en ese tipo de lectura. Y se quedaron con las enseñanzas que Pablo les dijo en 3, 4, 5, 6 semanas. Posiblemente alguien las anotó. Y eso es. Esa es la iglesia de Tesalónica. Y más encima, los judíos han hecho un revuelo y las autoridades están en contra. Por lo tanto, las posibilidades de que esto no perdure, solo Dios puede hacer algo, o si no, claramente se habría acabado la iglesia en aquel entonces. Y fíjense que con el tiempo pasó lo que Pablo temía. Y hoy en día en estas regiones prácticamente no hay testimonio cristiano. Pero en aquel entonces persistieron y lograron durar. Así es que Pablo escribe Primera de Tesalonicenses a raíz de las buenas noticias. En pocos meses ha llegado a esta situación, él está en Corinto, y no ha pasado mucho tiempo, estamos en el mismo año en que él predicó en Tesalónica y les manda la primera carta. Una carta donde los felicita, los anima, porque están perseverando, pero al mismo tiempo tiene que corregir algunas cosas que ha escuchado a raíz del regreso de Timoteo y él le cuenta.
Pero estas cosas que él ha escuchado y que va a comentar en la carta, nosotros no las sabemos. Entonces comienza un sistema de estudio bíblico que tienen que comenzar a aprender ahora, que funciona para las cartas. Se llama lectura de espejo. ¿Me explico? Lectura de espejo. Eso significa que Pablo no nos dice en la carta cuál fue la pregunta que está contestando, no nos dice en la carta cuál es el problema que está rebatiendo o la herejía que se levantó, sino que llega y la rebate, porque él sabe y los receptores saben, pero nosotros no sabemos. Entonces nosotros tenemos que leer de la respuesta de Pablo y la argumentación de Pablo, tenemos que empezar a figurarnos qué es lo que pasaba en aquel entonces en ese lugar. Eso se llama, en método de estudio bíblico, para las cartas de Pablo, lectura de espejo. Y entonces nos damos cuenta de por lo menos 3 propósitos por los cuales fue escrita Primera de Tesalonicenses. La primera fue que perseveraran ante la persecución que los judíos levantaron contra Pablo y contra el nuevo movimiento. Lo vemos, por ejemplo, en este pasaje, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Así que los comienza felicitando, diciendo, ustedes chiquillos son ejemplo, ustedes lo han hecho bien y están imitándonos a nosotros, porque así como nos persiguen a nosotros, los están persiguiendo a ustedes. Y nosotros imitamos al Señor Jesucristo, al cual también persiguieron y crucificaron. Sigo insistiendo, lo notable de esto es que no estamos hablando de una iglesia de 40 años, gente madura y experimentada en el camino cristiano. Estamos hablando de personas que recién vienen conociendo esto y hace 2, 3 meses y están perseverando de esta manera. Entonces es fascinante ponerse en el lugar y tratar de entender a estas personas. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 14 y 16 dice, porque vosotros hermanos vinisteis a ser imitadores, otra vez, ahora de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación. Entonces hace esta comparación. Las iglesias de Judea padecieron a manos de los cristianos. Los tesalonicenses a manos de sus propios compatriotas tesalonicenses, ¿no es cierto? Y de sus gobernantes. Entonces hace este paralelo, esta similitud, y le dice, fíjese qué es lo que está pasando en todas partes en las iglesias, que tenemos que padecer de nuestras familias, de nuestros congéneres, porque el Evangelio no va a avanzar sin tribulación. Así es que Pablo comienza a trabajar un tema que ustedes lo van a encontrar en todas sus cartas. El tema de las aflicciones, de las tribulaciones en el ministerio. Y una palabra preferida de Pablo es la palabra flipsis. ¿No es cierto? Que se lee así. Que significa opresión, tribulación, presión, pero intensa, ¿no es cierto? Entonces, esto Pablo lo empieza a trabajar, pero comienza acá, en estas 2 cartas que posiblemente son las primeras, salvo que Gálatas haya sido escrita antes, pero ya les he dicho que podría ser o podría no ser. Gálatas pudo haber sido escrita inmediatamente después del primer viaje, o pudo haber sido escrita después de las cartas de Corinto, más bien por la similitud de estilo y lenguaje, pero no lo sé, no puedo asegurarlo. En todo caso, primera y segunda Tesalonicenses, si no son las más antiguas, son las segundas más antiguas. Él comienza a trabajar esto, dice en primera Tesalonicenses 2:2, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios
para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces, en este segundo viaje, Pablo expone esto. Uno requiere denuedo de Dios. Uno requiere una vida espiritual potente, porque el Evangelio no avanza, lamentablemente, si no es en medio de gran oposición. El mundo encuentra que esto es una locura. En aquel entonces los judíos tenían una oposición directa. Hoy en día eso, por lo menos eso no está. Y el mundo no tiene una oposición tan directa, pero se burla. Y entonces nuestro sufrimiento es cómo llegar a las personas. Pero muchas veces cuando llegamos y somos pertinentes, el cristianismo se vuelve polémico. Y si no, trate de decir algo de las cosas que son hoy en día debatidas en televisión. Traten de decir algo, opinen algo sobre eso y ya no van a ser los inofensivos cristianos, sino los polémicos, los intolerantes y hasta las personas peligrosas que hay que sacar de esta sociedad. Y un día, hermanos, un día, esta sociedad se va a levantar contra el mundo cristiano y nos va a considerar los promotores del mal y peligro para la sociedad y para nuestros hijos y sus hijos, y nos van a volver a perseguir. Y la iglesia va a crecer en medio de gran persecución. Yo creo que más que ahora, que está tan tranquila. Pero esperen esto, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Pero así son las cosas en el Evangelio, así ocurrirá, así está predicho. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, para que no se olviden, como el mismo Pablo dijo, que no tenemos lucha contra sangre y carne. No son las personas el problema, sino estos poderes espirituales que hay detrás y que dominan el pensamiento y la actitud de las sociedades en medio de las cuales vivimos y en medio de las cuales no podemos salir hasta la venida del Señor. Es nuestro trabajo permanecer en medio de la gente y ser pertinentes a ellos. Muchos han tratado de aislarse, salir de la sociedad, pero no funciona así, no es la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículos 3 al 5. Nadie se inquiete por estas tribulaciones. Sabéis que para esto estamos puestos, decía Pablo. Os predecíamos que íbamos a pasar tribulación. Envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y entonces hubiéramos trabajado en vano. Entonces Pablo está contento de lo que pasa en Tesalonicenses porque ellos están soportando la presión enorme recién convertidos. Esto para Pablo es una señal cierta de que recibieron el Evangelio con fe genuina, porque soportan la presión. Y casi le diría que si ustedes quieren ser ministros de Dios, no se olviden de predicar el Evangelio diciendo, hermanos, tan pronto ustedes crean, vendrá presión, oposición. Y si ustedes la resisten, su vida cristiana avanzará. Si ustedes claudican, hasta ahí llegó su fe. Es normal y es necesario. Así lo decía Pablo. Por ejemplo, cuando estaba en el primer viaje misionero, Hechos capítulo 14, versículo 22, en la ciudad de Listra, después de que él fue apedreado, dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No suena animador, no es un mensaje popular lo que está predicando Pablo, pero es la esencia del mensaje del Evangelio que Pablo descubrió en la práctica. Jesús se lo reveló a él. Eso es lo que va a pasar contigo. Pero seguramente él no sospechaba que también le iba a pasar a sus compañeros y a las iglesias que fundaba. Hasta que llegó a esta conclusión. Todavía no empieza el segundo viaje misionero y ya decía esto. Es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Segunda de Tesalonicenses, en la segunda carta dice las mismas cosas. Capítulo 1, versículos 4 al 6. Vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Fíjese que esta conclusión que sacó Pablo acá es notable por varias razones. En primer lugar dice que ellos estaban siendo grandemente atribulados. En segundo lugar dice que esto es demostración de que todo esto es justo y muestra que son dignos del reino de Dios. Estas cosas fueron mal entendidas en ciertas épocas de la iglesia, donde se llegó a entender que el sufrimiento era algo que era meritorio delante de Dios. Entonces la gente empezó a pensar de que tenía que autoprovocarse sufrimiento, tenía que aislarse, tenía que vivir en extrema pobreza, en hambre, en frío, en desnudez. Y algunos se azotaban, ¿verdad? Porque hay que padecer mucho para entrar al reino de Dios. No es lo que está diciendo Pablo. Lo que Pablo dice es que hay un tentador, hay un opositor que mueve a las masas para que el evangelio no avance. Y cuando el reino de Dios verdaderamente avanza con los que genuinamente son del reino, vivirán oposición. Y esa oposición no la buscamos, pero al recibirla es marca cierta de que somos parte del reino. ¿Me explico? Aquel que le huye constantemente a la persecución, a ser diferente, y que trata como un camaleón constantemente de adaptarse y ser buena onda con toda la gente, finalmente va a transar con sus principios. Y con esto tampoco trato de decir que los cristianos hemos de ser siempre los que ponen la nota discordante y siempre los que apuntan con el dedo y siempre los que son los legalistas. No, ese es un pésimo entendimiento del cristianismo. Pero si ustedes tienen el mejor entendimiento que existe y ustedes son puro amor de Cristo por las personas, igual tendrán oposición. Porque si no les encuentran nada por qué oponerse, el diablo se va a quejar igual. Así es que esperen esto, hermanos. Y dice Pablo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, déjele esto al Señor. Él se va a encargar. Ustedes no pueden vengarse. Así que nos deja con las manos bastante atadas. Y es la realidad del ministerio cristiano. No puedo disminuírselos. Según de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Orad por nosotros, dice Pablo. Y en el versículo 2, que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Otro tremendo descubrimiento. Por más que predico, y predico con evidencia de poder del Espíritu Santo, algunos simplemente no quieren y no van a creer. Y esos son los instrumentos del enemigo, hombres malos y perversos por los cuales sufrimos. Sin embargo, él felicitó enormemente el comportamiento de los tesalonicenses. Fíjese, dice que eran conocidos por la obra de fe, el trabajo de amor, la constancia en la esperanza. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Qué notable. Él dice, por ejemplo, fueron ejemplo a los de Macedonia y Acaya. En todo lugar se extendía su fe. Y la palabra que usa Pablo es muy interesante. Imagínense como que alguien está predicando desde una colina y hay un valle y la gente está en el valle y la palabra es como que fuese un viento que corre por ese valle y va moviendo el pasto y cae sobre la gente y la gente es derribada
esa es la idea de esta expresión. Ellos llegaron a ser conocidos de tal manera que como que la palabra que salió de Tesalónica era como este viento que pasaba por los valles y hacía conocida el Evangelio. Una expresión deliciosa, difícil de captar en castellano. Hay que leerlo en el original, pero es muy, muy llamativa, muy gráfica. Y sigo insistiendo. Esta gente estuvo unas cuantas semanas con Pablo. ¿Cómo lograron aprender tanto, afianzarlo en su corazón y exponer incluso la vida para seguir predicando lo poquito que aprendieron de Pablo? Lo encuentro extraordinario. Pablo, pero ¿cómo se hace? No sé, supongo que será Pablo, el nivel del espíritu que había en Pablo. En tercer lugar, dice que se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Esto es una muestra clara de que está hablando de gentiles. A los judíos jamás les diría eso. Diría, ustedes han salido de la esclavitud de la ley. Algo así les diría. Pero a los gentiles les dice, ustedes se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Eran gentiles. Está hablando verdaderamente a iglesias de gente totalmente nueva. Pichoncitos. Aquí no hay judíos conocedores del Antiguo Testamento que se están volviendo cristianos. No, aquí estamos hablando de gentiles. 4. Recibieron la palabra de Pablo como palabra de Dios. Pablo les había dicho que el Evangelio llegó a ellos con palabra y poder del Espíritu Santo. Quiero que ustedes lo sientan, lo perciban esto. Yo lo encuentro tan notable. Véanlo conmigo en sus Biblias. En 1 Tesalonicenses, primero capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Esta es una tremenda diferencia de la manera en que Pablo predicaba y trabajaba en aquel entonces. Su predicación no era retórica, no era tampoco un método de discipulado necesariamente, aunque él lo tenía. Pero él comienza la epístola diciendo, así es que comencé con ustedes. Ustedes lo vieron, el poder y la presencia del Espíritu de Dios. Y les encomiendo, hermanos, les animo. Todo lo que estamos viendo, la presencia de Dios ha invadido el mundo. Porque el Espíritu Santo es la marca registrada del pacto nuevo. Es la esencia, es lo más importante. Y si ustedes se van a tomar tiempo en algo en el ministerio, sea en ser llenos del Espíritu Santo. Pero si ustedes apenas leen su palabra, ni siquiera se saben ubicar en la Biblia, si ustedes oran poco o nada, ¿cómo van a ser llenos del Espíritu de Dios? Y si no son llenos del Espíritu Santo, este tipo de vivencias jamás las tendrán. Y entonces todo lo que leemos del pasado parece una cosa tan extraña, tan etérea. Pero es por nuestra forma de vida. Por eso les hablo de la biografía de Pablo, de sus encontrones, de sus amigos, de sus peleas, de sus conflictos, esta lectura de espejo para que vayamos viendo cómo él lo vivía y entendamos que eso es lo que produce esto. En el capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Esta es la certeza de Pablo, lo que predicaba, pero aquí está también el apoyo del Espíritu Santo, que quitó el velo de esta gente y estos pichoncitos, nuevecitos, escucharon las palabras y el poder en la predicación de Pablo y dijeron, es verdaderamente palabra de Dios.
Y Pablo se los agradece a ellos, aunque en realidad es obra del Espíritu Santo. ¿Me van entendiendo? Pablo quería que abundaran más y más en lo bueno que ya practicaban. Capítulo 4, versículos 1 y 10. El amor fraternal ya lo practicaban. Dios mío, esta era una familia en el Espíritu. Nuestro sueño como iglesia es esto. Una iglesia que sea una familia en Cristo, fervientes en el Espíritu Santo. Los tesalonicenses lo vivían con 4 o 5 semanas de predicación de Pablo. Seis, debían cuidarse, sin embargo, de las costumbres gentiles que venían de este paganismo. Y él enfatiza estas dos cosas, fornicación y engaño. Capítulo 4, versículos 4 y 6. O sea, definitivamente la tentación estaba porque la cultura no se había salido de ellos así tan fácilmente. Y adoptar esta nueva forma de vida sin trasfondo de enseñanza iba a ser difícil. Entonces las cartas son precisamente este método paulino para procurar ayudar. Un segundo propósito de Primera de Tesalonicenses era refutar falsos cargos en su contra. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga. Fíjese lo que dice después, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros? Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Hagan esta lectura de espejo. ¿Cuál era la acusación que los opositores estaban haciendo contra Pablo en Tesalónica, que dio lugar a que Pablo escribiera esto? ¿Cuál es la acusación? Exacto. O sea, le estaban diciendo, ustedes son unos tontos, porque Pablo se está aprovechando de ustedes. Él viene predicando y claro, tiene habilidades para predicar. Entonces ustedes los engatusa, los engaña, pero en el fondo predica por dinero. Ahí está la acusación. En el fondo es un hipócrita. ¿Por qué creen ustedes que se fue huyendo y no se atrevió a regresar y no enfrentó los cargos que les hicimos? ¿Por qué? ¿Por qué ni él ni sus compañeros han regresado a Tesalónica? Es un hipócrita, es un buscador del bolsillo, de las billeteras de la gente. Así que Pablo les escribe, mire, no le fuimos carga a ustedes, pudiendo haberlo sido porque es nuestro derecho. Ustedes son testigos de que con fatiga trabajábamos para no serles carga. Ustedes son testigos de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos. No lo olviden, por favor. En todas las cartas, prácticamente, no en todas, pero en muchas, Pablo dice esto una y otra vez. En 1 Corintios dice, esto es mi gloria, que no soy carga a ninguno de ustedes. Esa acusación no es para mí. Y un tercer propósito y último era corregir claramente errores en el entendimiento que se había producido en lo que Pablo les había enseñado acerca de la segunda venida y la liviandad moral, que era parte de la cultura de los macedonios, de los griegos en aquel entonces. Entonces Pablo necesita corregir eso. Y entre muchos otros pasajes acerca de la liviandad moral, aquí da el resumen, fíjese. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Algunas personas a mí me preguntan, pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? Aquí tiene una, en blanco y negro. Se lo dijo a los tesalonicenses por su forma de cultura. Hoy en día, pero calza perfecto, no hay que modificarle ni una palabra. Esta es la voluntad de Dios para ti, una de varias.
vuestra santificación, que se aparten de fornicación. Y ahí tienen varias otras para que las vean también. Y acerca de la venida del Señor, ahí tienen un montón de pasajes y resumo, por favor resúmanlo en el capítulo 4, versículos 13 hasta el 5:11. Es un pasaje muy grande, único en Pablo, que después completa con otro pasaje maravilloso en 2 Tesalonicenses. Es la enseñanza más completa paulina acerca de la segunda venida. Y fíjese que me empecé a dar cuenta, algo que no había notado antes, que en Pablo la conexión de la escatología siempre redunda con la ética. A ver si me siguen con esto. Escatología, que ya hemos visto esa palabra, y también hemos visto la palabra ética porque tuvimos un curso. ¿Qué trato de decir con esto? Cuando Él les habla de la segunda venida, cuando les habla de los tiempos postreros, del regreso de nuestro Señor, eso para Pablo redunda en el comportamiento hoy. O sea, esto no es una enseñanza para entretener la mente, sino un aliciente para el comportamiento de hoy. Y cada vez que Pablo habla de escatología, termina el argumento diciendo, por tanto, como aquí en 1 Tesalonicenses 5:6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es la conclusión paulina a que Jesús viene. Una enseñanza tan preciosa que falta predicar mucho más en la iglesia. Jesús viene, pero eso significa compórtense, comportémonos santa y justamente, irreprensiblemente, velemos y seamos sobrios. Y termino la clase de hoy con el propósito de 2 Tesalonicenses. Cómo me gustaría ir con mucho más detalle, porque todas las cartas de Pablo contienen enormes y bellas enseñanzas, pero es lo que puedo hacer. Si ustedes las van leyendo, mientras tanto van a disfrutar mucho más estos resúmenes que les hago. El mensajero entonces llevó 1 Tesalonicenses, posiblemente Tito, o si no otra persona. Y cuando regresó, trajo nuevas noticias de lo que seguía pasando. Recuerden que 1 Tesalonicenses fue escrita por las noticias que Tito trajo, ¿verdad? Entonces mandó estas felicitaciones y recomendaciones. Cuando mandó la carta, el mensajero después regresó y trajo nuevas noticias, lo que dio origen a 2 Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque trajo buenas noticias. En primer lugar, que la iglesia perseveraba en la fe. 2 Tesalonicenses 1:3. Andaban bien. Lo dice de la siguiente manera. Capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esas son las noticias que le trajeron, estaba feliz Pablo. Pero también habían malas noticias. En primer lugar, continuaban las malas enseñanzas en relación con la segunda venida, por lo que Pablo tuvo que expandirla con mucho detalle en un pasaje maravilloso que es el capítulo 2, versículos 1 al 12. Tuvo que extender esa enseñanza y dar unos detalles que nadie más ha dado en el Nuevo Testamento. Esto es paulino. Revelación pura del apóstol. Y tan mala era la enseñanza que se predicaba en Tesalónica que algunos empezaron a dejar los trabajos para esperar la venida, porque era tan inminente. Así es que Pablo tuvo que terminar 2 Tesalonicenses diciendo, el que no trabaja, no coma.
¿Se fijan? Nuevamente vemos la conexión del comportamiento a la luz del regreso del Señor, un tema que se repite cada vez que el Señor, o sea, Pablo, habla acerca de la segunda venida. Y por último, es la primera vez que aparece el tema de que Pablo terminaba sus cartas con su propia firma para evitar falsificaciones que ya comenzaban a producir sus opositores. Así que si ustedes pensaban que las cartas de Pablo las guardaban como hueso santo y que las copiaban y que nadie las imitaba, están súper equivocados. Desde el principio, los opositores captaron que podían escribir como si fuera Pablo y de esa manera diseminar falsas enseñanzas y después culpar a Pablo de miren lo que está enseñando. Entonces Pablo ideó un método. Mire, y esto en las primeras cartas, el que está acá, en 2 Tesalonicenses 3:17. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. Por supuesto se usaban amanuenses, gente que escribía, profesionales en el uso de los papiros o de los pergaminos, gente que tenía buena ortografía, gente que redactaba bien, que no se equivocaba mucho. Piense que no se puede borrar. Pero Pablo terminaba con su propio puño y letra para decir, esta es mi letra, no lo olviden, así escribo yo, para que no crean todas las cartas que le llegan, no todas son mías. Y así comienza Pablo su carrera de escribir finalmente 13 epístolas. Y aquí estamos frente a las dos primeras. Que el Señor les bendiga. Y nos vemos el próximo miércoles con más cosas hermosas.